Comenzamos leyendo, nuestro hermano Parménides leyó en esta mañana en el libro de Eclesiastés. Resulta realmente sorprendente, no el final, sino relativamente todos los capítulos anteriores del libro de Eclesiastés, y verlo todos en una lectura simple. Ahí hay una serie de expresiones, de reflexiones y de ideas que uno ni siquiera puede creer que estén nada más y nada menos que en la Biblia. Y escritas por aquel a quien se ha considerado el hombre más sabio y el hombre más rico que se menciona a lo largo de todas las narraciones en las Escrituras. Me refiero a Salomón y a este libro para algunos, controversial libro de Eclesiastés. Si uno toma en cuenta que los análisis de Salomón están hechos en una perspectiva de un hombre simple, que pone las cosas con un telón de fondo en donde saca a Dios de sus análisis, uno inclusive llegaría a pensar que él, mientras se está expresando de esa manera, es un poeta, es un sabio, pero es una especie de fatalista, trágico y crudo, a veces irónico en sus expresiones, y así habla en casi todo el libro, tratando de contestar preguntas como si uno va a dejar realmente un legado al pasar por este mundo, si en realidad él cuestiona si vale la pena vivir, si tiene sentido la vida, si tienen sentido nuestros logros, si al fin y al cabo los logros que tenemos en este mundo van a servir de algo, si hay algún propósito determinado en sí y que valga la pena en la vida del ser humano. Si en un mundo como este en el que nosotros nos encontramos diariamente frente a tantos problemas y a tantas injusticias, si vale la pena con tantas cosas torcidas, dice él, que nunca nadie las va a enderezar, si vale la pena vivir o estar luchando porque esas cosas se enderecen. Pregunta inclusive, ¿sirve de algo comportarse bien en este mundo si al final de cuentas todos vamos para el mismo lugar? ¿Todos terminaremos en este mundo en la tumba o todos vamos a morir? No importa cómo tú hayas vivido, si has vivido conduciéndote bien en la vida o si has vivido conduciéndote mal, como quiera vas para el cementerio. Él se hace todo este tipo de cuestionamiento y a la vez él da una serie de respuestas que a uno no lo animan a nada cuando uno las analiza. Son enormemente desalentadoras, tan fuertes algunas de las respuestas que da a esas preguntas de la vida, que algunos cuando leen el libro de Eclesiastés se preguntan si en realidad ese es un libro que debió estar en la Biblia. Un libro casi imbuido, cuando uno lo lee de esa manera, por un hombre imbuido por filosofías, y no filosofías que tienden a aconsejar a la gente, a aconsejar a los jóvenes, a aconsejar a los hombres de su momento sobre cosas positivas, sino filosofías hasta fatalistas. Parece ser un hombre, algunos se preguntan, ¿realmente él estaba inspirado por el Espíritu Santo cuando escribía algunas de las cosas? Uno escoge algunas lecturas y encuentra declaraciones que son sorprendentes. En el capítulo 2, verso 15 dice: entonces dije yo lo voy a leer como yo me imagino que él estaba haciéndose las preguntas, de modo que ustedes me tolerarán la forma de leer, pero es lo mismo que lo que dice ahí. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio, me sucederá a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad.
en el verso 16, porque ni el sabio ni el necio, de ninguno de ellos habrá memoria, pues los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Y termina con esta fatalidad en el verso 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Otra vez vuelve el fatalista en el capítulo 3, versos 18 y 19. Dije en mi corazón, así por causa de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. En el versículo 7, verso 15, otra expresión como de rabia de la vida. Parecía un filósofo amargado. Capítulo 7, verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que merece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Oigan esto, uno no puede creer que esto esté en la Biblia. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Pero hay una expresión más carnal y materialista todavía. Yo quiero leerla en la versión de las Américas. Oigan qué jueguito del fatalista de Eclesiastés. Para el placer, estoy refiriéndome a Eclesiastés capítulo 10, versos 19 y 20. Verso 19. Oigan esto. Esto está en la Biblia. Para el placer se prepara la comida, y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo. Como que se le fue la mano. Algunos dicen, el dinero no te da la felicidad, pero te deja una esquina. Él estaba tratando de encontrar, mirando las cosas del techo de su cabeza hacia abajo, o si se quiere, todo como él expresa, todo lo que él pudo analizar que hay. Esto es lo que hay, sin pensar de ahí para arriba, sin pensar en la eternidad y sin pensar en Dios. Esto es lo que hay en este mundo. Él estaba tratando de encontrar el significado de la existencia en este mundo. Y da a entender que él hizo toda una investigación que apunta a una especie él hizo como un laboratorio de la vida. Y no le encontró nada de sentido a esta vida. Repito, esto sin tomar en cuenta, mientras él escribía y mientras él hacía su análisis, sin tomar en cuenta la existencia de Dios. Solo pensando en el famoso aquí y ahora. Solo pensando en la existencia pura y simple del hombre en este planeta Tierra. Todo esto, dice el capítulo 1, a partir del verso 12, todo esto después de haber sido rey y después de haber adquirido riquezas y sabiduría como ningún hombre la adquirió. Váyanse al 1, 12 hasta terminar. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi vida, fue un laboratorio lo que hizo, y di mi vida a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse.
Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu. Verso 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Un analista de las cosas de la vida. Y Salomón reunía una serie de cualidades que la Biblia nos las da a entender claramente. Alguien dijo que Salomón reunía capacidad intelectual, talento artístico y vocación científica. Pocas personas reunían o reúnen en el mundo a través de la historia todas estas características juntas. Era lo que nosotros llamaríamos hoy una especie de genio. Salomón sabía de todo lo que nosotros tal vez no podemos imaginar. Si ustedes se van a Primera de Reyes, capítulo 1, verso 29 en adelante, ahí se nos habla de cómo todas las cosas que Salomón reunía en términos de su intelectualidad. Era tremendo. A partir del verso 29 dice, y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y ahí nos dice todas las cualidades y todas las cosas en todo el capítulo que reunía Salomón. No existía un hombre que igualara a Salomón en conocimiento, y Salomón lo sabía. Y se dedicó a investigar, dice, acerca del sentido mismo de la vida, pensando seriamente en el momento en que estaba viviendo. Por eso dice ahí en Eclesiastés 1:13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Dice, y este penoso trabajo lo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Él se determinó, fue una decisión que él tomó a entender la vida como un todo. Realmente pocos hombres tuvieron lo que se llama la cosmovisión de todo lo que, el conocimiento que tenía Salomón acerca del mundo. Todo lo que se podía entender sobre toda ciencia. Alguien ha dicho que en su búsqueda Salomón se interesó por la matemática, por la geografía, por el derecho, por la anatomía. Él trató de inquirir en todo, dice el versículo 3, propuse en mi corazón entender todo. Y al final, ¿qué tanto podía entender? Si todo lo que estaba tratando de entender, él mismo confiesa que lo estaba haciendo sin la ayuda de Dios. El resultado de esa búsqueda, dice en el 24, y miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Y algo importante que Salomón reconoce aquí es que fue Dios. Él dice, fue Dios quien me puso esa tarea de inquirir en todas las cosas. ¿Quién soy yo? ¿Qué yo hago aquí? ¿Cómo terminará todo en mi vida? ¿Qué será de mí al final? Y lo más importante tal vez, al fin y al cabo, y por eso terminó bien su discurso, ¿qué quiere Dios de mí? ¿O cómo yo puedo llegar a conocer a Dios? Es que la mente del ser humano genera todo este tipo de preguntas, pero en realidad el ser humano no puede dar respuesta
Porque como dice el versículo 14, existe una cantidad enorme de cosas que por más que investiguemos y por más que nos esforcemos por cambiar o enderezar, nosotros no la vamos a poder cambiar en este mundo. Alguien dijo que por cada cosa que en el mundo se mejora, hay 1000 cosas que empeoran. A pesar de todo el avance de la ciencia y de todo el conocimiento que el hombre hoy pueda entender, a nivel de un clip, es increíble cómo han avanzado en los últimos tiempos los conocimientos. Fíjense, dice en Primera Reyes que Salomón tenía una sabiduría tal que de todos los pueblos conocidos en ese entonces venían a él para hacerle cualquier tipo de pregunta. Pero hoy la ciencia ha avanzado más. Hoy nosotros no necesitamos eso. Salomón era una especie de Papa Google. O sea, a Salomón se le preguntaba cualquier cosa y Salomón le respondía. Era por fila que venía la gente. Hoy es más fácil. ¿Usted quiere saber? Cuando salgamos de aquí, hágale una pregunta a Siri. Hay algunos celulares que tienen un Siri, que es una secretaria que se ha creado. Tú le haces preguntas sobre cualquier cosa y te la busca por internet. Pero si no quieres, tú te vas en el internet a Google y preguntas sobre cualquier tema. Pon bien cualquier tema y cualquier pregunta que tú quieras. Y fácilmente tú vas a obtener la respuesta. De paso, debemos saber esto, y quiero repetirlo. Algunas cosas, ni las podremos saber, ni las supo Salomón, ni las sabrá Google, ni las sabremos nosotros hoy. Algunas cosas, la soberana voluntad de Dios, muy especialmente después de la caída del hombre, el Señor las va a dejar como está y no tendrán respuesta para el hombre, sino hasta que Cristo venga. Es decir, permanecerán algunas torcidas, de esas que dice Salomón, que hay cosas que realmente permanecen torcidas y no se podrán enderezar. Solamente Cristo va a enderezar alguna de esas cosas. Por eso ustedes ven que ahí mismo, en Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 13, dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? Hay cosas que Dios ha decidido que en este mundo no se puedan enderezar. Salomón sigue inquiriendo en el verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo lo que pueden antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dice el verso 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y conocí que aún esto es aflicción de espíritu. Salomón quiso decir, yo adquirí conocimiento, todo el que se podía obtener. O sea, mi investigación, el laboratorio que hice sobre las cosas de la vida fue todo un éxito. Y que, después dice el mismo, y que mi empresa fue exitosa, pero el resultado fue frustrante. ¿Por qué? Dice en el verso 18, la razón es esta. Descubrí que la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Alguien tradujo este versículo de esta manera, o lo parafraseó. Mientras más entiende, más te duele. Es decir, perseguir el conocimiento sin Dios puede llevar a un hombre a un camino de mucha frustración. Y aquí está la respuesta a nuestra observación de por qué los hombres más intelectuales generalmente son cínicos, son amargados y generalmente son gentes infelices, pero con mucha frecuencia. Y no es que la sabiduría en sí es mala, es que el perseguir el conocimiento, por perseguir el conocimiento, el perseguir la ciencia, solamente por perseguir la ciencia, el perseguir el estudio pensando que ahí vamos a encontrar la felicidad y que no vamos a necesitar a Dios, que podemos con ello ignorar a Dios y que con ello podemos ignorar su existencia. Dice Salomón que lo intentó
Eso es necedad y aflicción de espíritu. La ignorancia nuestra sobre todo lo que existe es tan grande, dijo alguien, que hay muchas cosas que ignoramos. Por otra parte, si lo que tú escoges entonces como filosofía de vida no es, bueno, si el que busca ciencia por buscar ciencia y el que mucho busca el entendimiento, eso es necedad y aflicción de espíritu, pues lo que yo puedo hacer es tomar otra filosofía, otro estilo de vida. Y es que yo no voy a estudiar nada entonces. Yo no voy a leer mucho. Y yo voy a disfrutar de la vida, que aprendan los que quieren aprender. Yo voy a hacer lo que yo pueda y no voy a tratar de entender las cosas. Solo voy a disfrutar de la vida. Bueno, pues tú debes saber algo que dice también Salomón. Él lo hizo durante un tiempo. Es que Salomón experimentó de todo. Y dice en el capítulo 2, verso 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. O sea, yo me voy a dedicar únicamente al placer. Y se dedicó al placer por algún tiempo. Y se dio cuenta que tratando de buscar la satisfacción de Dios en los placeres, lo que no encontró en el estudio, lo que no encontró en el conocimiento de la ciencia, él trató de buscarlo entonces en los placeres y allí se encontró con otro tranque. No porque el placer es malo en sí mismo. No. El creador realmente, el originador de los placeres legítimos fue Dios. De todo lo que nosotros disfrutamos legítimamente, no lo creó Satanás. Y los cristianos evangélicos tenemos problemas con esto. Hermano, todo lo que Dios creó es para que el hombre lo disfrute. Usted disfruta de una playa, usted disfruta de un dulce, usted disfruta de una ropa nueva, usted disfruta del paisaje de la montaña, usted disfruta de la música, usted disfruta de la belleza de una flor, usted disfruta de la lluvia o disfruta de un locrio de pollo o de un locrio de cerdo, usted disfruta de un buen mensaje, usted disfruta de echar un sueño, disfruta de la relación conyugal y todo disfrute no es creación humana. Es Dios quien lo creó. Satanás no puede crear disfrute. Él puede dañar los disfrutes de Dios. Tentar al hombre a dañar los disfrutes de Dios. Poner al hombre a dañar las cosas que Dios creó para disfrutarlas. Dice en 2 Timoteo capítulo 6, versículo 17, el Señor hablando a los que tienen muchos bienes de este mundo, pero un mensaje para todos. Él le da un mensaje y le dice, no pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Los disfrutes verdaderos, escuchen bien jóvenes, los disfrutes verdaderos de la vida los da Dios. El diablo solamente sabe engañar al hombre para que use los placeres en momentos o formas que Dios ha prohibido. Pero Satanás no crea deleites, no crea placeres para el hombre. Él los daña, él trata de dañarlo. O inventa sobre ellos y el hombre se los compra con mucha facilidad. Se los compra para su destrucción. Tratando de que el hombre ponga en el placer el fin de su existencia. Y ahí está el verdadero problema con el que se encontró Salomón. Buscar en los deleites de este mundo lo que únicamente se puede encontrar en Dios. Todo aquel que vive para el placer termina en eso. Si no consigue lo que quiere, si no consigue lo que le gusta, o si lo consigue, cuando no lo consigue, se frustra. Y cuando lo consigue, se aburre. Así es el hombre. Si usted quiere, usted le puede hacer una preguntita como esa
¿Saben a quién? A todos esos personajes. Usted le hace una pregunta a Madonna. ¿Qué le ha pasado cuando ella ha conseguido todo lo de la vida? Ella misma confesó que para ella la vida no tiene sentido. Le hubiéramos podido hacer la pregunta a un Michael Jackson. Miren, ese lo consiguió todo. Y miren cómo terminó. Cómo terminan casi todos ellos, o una buena parte de ellos. ¿Ustedes quieren que le dé otro personaje? Pregúntenle a Jay, ¿qué le pasa a Jay? Esa mujer ha conseguido todos los hombres que ella ha querido. Y se ha dado todo el placer que ella ha querido con todos los hombres que ella ha querido. Y al final, ¿ustedes creen que esa es una mujer feliz? Yo les dejo la respuesta en sus manos. Miren, no importa cuánto el hombre, y estoy hablando de hembra y varón, hombre o mujer, llegue a satisfacer sus deseos, la carne siempre le va a pedir más. Yo conocí a algunos de esos hombres que están presos hoy. Algunos los conocí hace 5 años. De los que están presos, de esos que ustedes están pensando que están presos, que metieron presos en estos días. Y ustedes saben una de las razones por las que ellos están presos. Algunos de ellos no tenían nada y disfrutaban de su pobreza. Algunos tenían un poquito y consiguieron más. Y después que consiguieron más, ¿sabe qué querían? Más. Y después que consiguieron un poquito más, ¿sabe qué querían? Querían más. Y eso fue lo que Salomón descubrió. Después de probar todas las cosas, dije que el dinero que te deja, él lo dijo, yo se lo leí en el 10:19. Dije que el dinero no te lo da todo, pero que te deja una esquina. Que no, que el asunto está en que tú consigues todo lo que tú quieras sensualmente. Miren, ustedes saben cuántas mujeres tuvo Salomón. 300 mujeres. ¿Y saben cuántas concubinas? 700 concubinas. O sea, este templo con 200 sillitas más, llena de mujeres. Él la escogía con el dedo. Toda la que quiso tuvo. Después de probar todo tipo de diversión de este mundo, en el capítulo 2, verso 2 dice, miren, la mucha contentura, a la risa yo tuve que decirle, mira, tú me vas a volver loco. A la risa le dije enloquece. Y al placer, pero estamos hablando de todo tipo de placer, o sea, leer el libro de Eclesiastés y ver todo lo que hizo. Dice ahí mismo, en el capítulo 2, verso 2, a la risa dije enloquece y al placer, ¿de qué sirve esto? Todo lo que usted y yo contemplemos como placer legítimo, lo más mínimo, es bueno que tengamos en cuenta que fue el Señor que lo creó. Los músculos de la cara, que dicen los psicólogos y los psiquiatras que se mueven, qué sé yo, cuántos mil músculos, cuando usted se estrella de la risa. Eso no lo inventó el ser humano. Eso es una creación de Dios. Ahora, una persona que vive de risa en risa, de frivolidad en frivolidad, aquella persona que para ellos todo es un relajo, dice Salomón, esa gente pervierten el carácter. Y Salomón habla de ese tipo de locura.
Por eso, un comentarista hablando de eso, que él dice en el versículo 2, dice que él se refiere aquí, que él no se refiere aquí a una anomalía mental, sino a una perversión moral. Como alguien decía, tomarlo todo a chiste no es un chiste. Y hay gente que, realmente yo conozco gente que con todo relajan. Y esa no es tampoco una buena filosofía de vida. Hay gente que relajan en los velorios. El dominicano es especial. Hay gente que son profesionales de velorio, de andar en un velorio en donde la gente está, la familia está llorando. Ellos van, su especialidad es hacer chistes. Relajan en la fiesta, pero relajan en el hospital. Relajan en el dolor y relajan en la enfermedad. En todo y con todo. Porque alguien nos está engañando y nos está diciendo que nos está haciendo confundir el reír con la felicidad. Y en realidad no es así. Toda esa gente que usted ve en la televisión y todos esos artistas y toda esa gente depravada del arte y de la moda, es gente que se ríe, pero es gente que aunque solamente presenta la fotografía de la risa, en el fondo, dice Salomón, son infelices. Y en el versículo 3 de ese mismo capítulo 2, Salomón se pasa a otro estadio. Él dice que él probó, en el versículo 3 dice que pasó a jugar con el vino, con la bebida. Probó el vino y terminó diciendo que no, que eso lo que le traía era amargura todos los días de su vida. Luego pasó a otra cosa. Salomón del vino pasó a probar, a ver con las obras. Y Salomón edificó para él casas. No dice que edificó casa, sino que Salomón edificó casas. Y obviamente un hombre con tantas mujeres tenía que tener mucha casa. Y yo me imagino que a Salomón lo tenían vuelto loco. Arréglame esta ventana. Imagínense 300 mujeres. Vamos si usted quiere, cuando él dice casa, si quiere no especulamos y decimos una casa para cada mujer. Yo me imagino, suerte que no tenía teléfono, Salomón, se me cayó la puerta, se me cayó la ventana, se me rompió esto. Él dice, yo edifiqué, miren, engrandecí mis obras y edifiqué para mí casas. Viñas para vino, dice, no fue una viña, no era que tenía una gran viña, sino que dice que planté para mí viñas. Todo él lo usa en plural. Huertos. Ustedes quieren saber si alguien tiene huertos. Yo me hice muchos huertos y jardines. Me planté muchos jardines. Planté árboles de todo fruto. Cuando yo pienso en esto, pienso que Salomón tenía varias piscinas, porque si tenía tantas casas, pero dice el verso 6, estanques de agua, me hice estanques de agua para regar de ello el bosque donde crecían los árboles. Gente para mandar. Dice, compré siervos y siervas, y algunos de ellos hasta nacieron en mi casa. Ganado, pues yo tuve una porción grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, yo no conocí nadie, decía él, que tuviera tantas reses como yo. Pero salgamos de ahí. Dice, ustedes quieren saber de plata. Yo me amontoné también plata y oro. O sea, tenía mucha papeleta. Y tesoros preciados de reyes y de provincia. A los que les gusta la música, Salomón se hizo su grupo de adoración. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres. Parece que puso una especie de tienda de instrumentos musicales. En cuanto a música, miren, yo me hice de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumenté todo lo que yo tenía. Y nadie tenía más que yo en Jerusalén. Lo que hablábamos ahorita.
¿Hay algún placer que la gente se pueda inventar? Yo probé con todos los placeres, no me negué, dice, a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Es decir, todo lo que él pensaba lo tenía. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue mi parte en la vida. Wow. O sea, Salomón gozó y disfrutó de todo lo que podía darle felicidad. Una de las tentaciones más comunes cuando vemos todas esas riquezas de Salomón o de hombres ricos es que uno piensa. Si usted no lo ha pensado, yo le quiero confesar que yo lo he pensado. Cuando uno ve gente tan rica y uno cogiendo lucha, cuando uno oye de gente que tiene tanto, no la historia de Salomón, sino historias actuales. Yo no sé si usted ha sido tentado, usted ve, pero uno cogiendo lucha, debiendo factura, no mirando el cable, sino comiéndose un cable. Yo no sé usted, pero yo he sido tentado a pensar, pero yo no puedo tener un chin de eso. O sea, realmente no se me puede dar a mí una parte de eso. Es más, que me den la mitad de lo que este rico tiene. Es más, ni siquiera la mitad. Hay gente que tiene tanto y que uno conoce de que tienen tanto, que uno quisiera, dame el 10% y yo lo santifico, yo lo convierto. Y uno lo convierte hasta diciendo, dame un chin de lo que tenía Salomón. Si tú quieres, sin la impiedad de Salomón. ¿Cuál era la gran impiedad de Salomón? Las mujeres. Dame todo eso sin mujeres. Déjame con este coquito de pozo que yo tengo, pero déjame algo. Déjame los mismos hijos cacones así, pero dame algo de esto. Dame una parte de lo que fulano tiene. Si a usted no le ha pasado por la mente, de vez en cuando, en algún momento yo he sido tentado a pensar, si tuviera tan solo una partecita de eso. Porque nos da la impresión, nos da casi la seguridad, cuando Satanás nos pone o el corazón se inclina a esto, de que esas son gente felices. De que como esa gente tiene dinero, lo tienen todo. Hasta que vemos como dice el salmista, cómo llega a su final. Terminan mostrando que no disfrutaban de nada, aunque aparentemente lo tenían todo. Por algo la Biblia advierte tanto y tanto a los creyentes sobre los deseos de los ojos. Ustedes ven, cuando uno ve a una gente que le pasa por el lado y uno está en un cacharro o uno está a pie, uno como que se le van los ojos detrás de ese carro o detrás de lo que esa persona come. La Biblia advierte mucho a los creyentes sobre los deseos de los ojos, sobre la vanagloria de la vida. Y David le dice al Señor determinantemente, aparta de mis ojos para que no vean la vanidad. Y le dice algo más, Señor, fuera de ti nada deseo en este mundo. A Salomón se le advirtió todo eso. Algunas personas creen que es mostrable teológicamente que Dios le dio permiso a Salomón para que tuviera ese disfrute que él tuvo de todo lo que menciona, e inclusive algunos piensan que el disfrute de esas 300 mujeres y 700 concubinas, no, Salomón, primero Dios no le dio permiso, eso lo disfrutó Salomón fuera de la voluntad de Dios. Y segundo, Salomón terminó su vida, escuchen jóvenes, Salomón terminó su vida muy, pero muy mal. Salomón en la Biblia, relativamente nada más es ejemplo de Dios respondiendo la oración de alguien que pide sabiduría para algo. Pero Salomón no es ejemplo de muchas cosas, en casi nada. Ustedes lo ven mencionado en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento. Salomón no es ejemplo de nada, relativamente de nada. Pero Salomón terminó muy mal sus días, precisamente por andar dándose deleites fuera de la voluntad de Dios.
Y uno tendría que preguntarse en esta mañana, para reflexión, porque esto es como una visión general acerca de las preguntas sobre la vida y de si es posible que la vida sin Dios, sacando a Dios del medio, las cosas puedan funcionar. Salomón está demostrado, lo que hemos visto en el libro es que no. Yo quiero hacer algunas preguntas en esta mañana. ¿Hay alguna vanidad hacia la cual se están yendo tus ojos? ¿Recuerdan la última canción que cantamos en el tiempo de adoración? Decía, el centro de mi vida es ¿quién? Ok, está bien. Eso lo cantamos, ustedes saben, pero pregunta. En medio de las situaciones y de las circunstancias en las que nos movemos, ¿hay alguna vanidad hacia la cual se están yendo tus ojos? ¿O ya se han ido? ¿Sabías tú que estás a tiempo de devolverte? ¿Tú estás seguro de que no hay nada vano en tu mente sobre lo cual tus ojos se están yendo? Y una pregunta que sé que algunos de ustedes se hacen, ¿cuál es entonces la enseñanza de todo esto y del libro de Eclesiastés? Bueno, la enseñanza central es esta. Si todos los conocimientos y todos los placeres que en este mundo nosotros podemos alcanzar no satisfacen al hombre, entonces lo que verdaderamente y definitivamente satisface al hombre no está en este mundo, está en el cielo, está en Dios. El hombre puede obtener todo lo que obtenga en este mundo, y si no tiene, si pierde su comunión con Dios, todo lo de esta vida es absurdo. Por eso ustedes ven que Salomón repite una veintena de veces: vanidad de vanidad, analizando él en su laboratorio todas las cosas de este mundo, termina diciendo vanidad de vanidad. O sea, lo más absurdo de lo absurdo, todo en esta vida es absurdo y pasajero. Hay un predicador, C.S. Lewis, que dice que el problema está en que muchas personas toman como algo difícil el desear el cielo. Si está allá arriba, ¿verdad? Todo lo que satisface está allá arriba. Él dice, el problema está entonces en que muchas personas toman difícil el desear ir al cielo tal y como la Biblia lo establece. Y las razones que él da son dos. Dice, una es porque hemos sido entrenados para fijar nuestra mente en las cosas de este mundo. Y la segunda razón es porque no somos capaces de reconocer el deseo del cielo que todos llevamos dentro. Y él continúa diciendo, C.S. Lewis, la mayoría de las personas, si realmente hubieran aprendido a mirar dentro de su corazón, sabrían que sí desean y desean intensamente algo que no se puede obtener en este mundo. Dice, hay toda clase de cosas en este mundo que ofrecen darnos precisamente eso, pero no acaban de cumplir su promesa. El deseo que despierta en nosotros cuando nos enamoramos, por ejemplo, por primera vez, dice él, o cuando nos interesamos en algún país extranjero o en algún tema que nos entusiasma, ese es un deseo que ningún viaje, ninguna boda, ningún conocimiento puede satisfacer. Hubo algo que pudimos percibir en ese primer momento del deseo que simplemente se esfuma en la realidad. Es decir, lo que él está tratando de decir, las cosas que nosotros deseamos se esfuman. Miren cómo es el humano, se esfuman después que la tenemos. Baja la intensidad después que la tenemos, porque en realidad no dan satisfacción, hermanos, y a los amigos que nos visitan en esta mañana. Todos nosotros fuimos creados para encontrar nuestro deleite y satisfacción en Dios. Si nosotros dejamos a Dios
fuera de todo lo que hacemos, no importa lo que nosotros tengamos en este mundo, tarde o temprano vamos a terminar amargados y vamos a terminar insatisfechos. Nada, absolutamente nada en este mundo fue creado para darnos satisfacción permanente. Nada ni nadie en este mundo te ofrece la satisfacción que Dios te da. Por eso Jesucristo dijo, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y dijo Cristo, yo no, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué sucede? Que a nosotros se nos dibuja, y de eso se encarga, esa sí es una especialidad de Satanás. Satanás se encarga de ponernos a nosotros todos los días por delante, lo mismo que hizo con Eva, todo tipo de cosas que nos guste, todo tipo de cosas que nos encante. Y como nuestra sabiduría es muy limitada y no puede encontrar respuesta a las cosas que definitivamente satisfacen al hombre, pues Satanás se aprovecha. Y dice el autor de la carta, de las epístolas de Pedro, que Satanás anda, y es como si dijera, Satanás anda todos los días. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Inmediatamente viene a nuestra mente que no, que a nosotros no nos va a devorar. Porque nos enseñaron que o con la Biblia poniéndosela al frente, o con la cruz, Satanás se va. Y Satanás se las inventa. Satanás comienza a buscar, ustedes saben, cositas. Satanás nos da mordidita, nos comienza a dar pelliquitos que ni siquiera cuenta nos damos. Y comienza con sutilezas. Pero todas esas sutilezas son cosas generalmente de este mundo, que van tratando de nublarnos los ojos para que quitemos nuestra mente de lo que el Señor nos ofrece. Pero entonces a eso se debe que el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y muchos creyentes no tienen la vida abundante porque diariamente caemos en quitar nuestra vista de Cristo. Cuando nosotros quitamos nuestra vista del Señor, entonces es que ponemos nuestra vista, como la puso Salomón durante todo ese tiempo, en las cosas propias de este mundo. Entonces este mundo nos agarra y nos tiene enredado diciéndonos que con la capacidad, que con la intelectualidad, nosotros podremos conseguir, y que con el dinero, y que si tenemos un poco más y resolvemos los problemas, pues así vamos y entonces vivimos envueltos en ese tipo de cosas. Hermano, el Señor no nos dejó a nosotros en el vacío. El Señor envió a Jesucristo, a quien dice Pablo en 1 Corintios que Cristo es poder de Dios para los creyentes y sabiduría de Dios. O sea, nosotros con Cristo en este mundo no necesitamos más nada. En Cristo se encarnó la sabiduría. Eclesiastés tiene las preguntas que hacíamos en el mensaje, pero Cristo tiene la respuesta, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso ustedes oían que en parte del devocional se leía la porción de Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15. O sea, a veces no sabemos lo que tenemos en la mano. Hermanos, nosotros tenemos en Cristo lo más preciado que un hombre puede tener en este mundo, que no se puede comparar con nada. Tienes a Cristo, mira lo que tienes. Tienes a aquel que es, dice Colosenses capítulo 1, a partir del verso 15, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. De modo que si en Cristo fueron creadas todas las cosas, yo tengo en Cristo el todo. Dice, uno podría decir, bueno, pero fueron creadas todas las cosas, pero las cosas que están allá arriba, no, eso no es lo que dice la Biblia.
Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no fue un invento de hace 2000 años. Dice en Colosenses, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ustedes ven esa canción que cantábamos, que Cristo sea el centro de la iglesia y que Cristo sea el centro de la vida. Eso es lo que significa que Él tenga en todo la preeminencia. Y eso es lo que le agradó al Señor. Lo más importante que nosotros podemos hacer en este mundo es lo que le agradó al Señor. Y dice ahí mismo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo. Óiganme, todas esas preguntas de Eclesiastés están, aquí está la respuesta. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está la clave, hermanos. Cristo es la respuesta. El hombre sin Cristo vivirá siempre insatisfecho. Óigame, el hombre que tiene a Cristo no es que lo sabe todo, pero lo tiene todo. No lo sabe todo. Después que usted se convierta, usted lo va a saber todo. No, usted no lo va a saber todo. Pero si se une permanentemente a Cristo, va a poder tenerlo todo. Dijo Jesús, porque separado de mí, nada podéis hacer. Lo cual indica que unido a Cristo, lo podremos tener todo. Ningún hombre podrá conocer ni siquiera su identidad propia y la sabiduría hasta que no, óigame, hasta que no se encuentre con Jesucristo. En este mundo no lo sabemos todo. En este mundo no lo sabemos todo. Pero los creyentes tenemos la esperanza de que un día estaremos ante la presencia de Dios y todas nuestras inquietudes tendrán respuesta en Cristo. O sea, no habrá cosa que usted no le pueda preguntar en el cielo al Señor. Esa es nuestra esperanza. Cristo trajo la esperanza de que un día en ese mundo, esa pregunta del autor de Eclesiastés y estas cosas que están torcidas en este mundo, hermano, ustedes saben cuándo se van a enderezar esas cosas. Cuando Cristo venga en gloria, hermanos. Cristo lo va a enderezar todo y nada va a quedar torcido, porque Cristo reinará con su pueblo para siempre. Ustedes ven por qué es que no lo sabemos todo, pero en Cristo lo tenemos todo. Esa es nuestra porción y esa es nuestra esperanza. Lo que entonces nosotros, hermanos, necesitamos en este mundo, y amigo también, lo que necesitamos en este mundo no es más dinero. Lo que tú necesitas para estar completo o completa no es lo que yo le decía que a veces me tienta a pensar cuando veo que estoy cogiendo lucha y que no es más dinero. Si tú no estás casada, lo que tú necesitas no es un hombre para completar tu vida. Si tú no tienes casa, lo que tú necesitas no es una casa. Mira, aún si tú no tienes trabajo, ni siquiera un trabajo lo que tú necesitas para tener satisfacción verdadera y satisfacción eterna. En el Salmo 16, versículo 11 dice que en la presencia de Dios para sus hijos hay plenitud de gozo, delicia a su diestra por siempre y para siempre. ¿Sabe dónde está la satisfacción del hombre que busca a Dios? Se deleita en la presencia de Dios. No hay una cosa que deleite más al hombre como estar ante la presencia de Dios, en donde hay plenitud de gozo. Por eso, el libro de Eclesiastés es Salomón quien termina mal su vida, ustedes saben.
Pero el libro de Eclesiastés, que lo escribió bajo inspiración del Espíritu Santo, termina con esa parte que iniciamos el culto. Porque ustedes se preguntarán, ya estamos finalizando. Entonces, ¿cuál es el final? El fin, dice él en Eclesiastés capítulo 9, verso 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en el hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Adquiere conocimiento, si adquiere sabiduría, si adquiere bienes de este mundo, y todo eso lo haces en el temor de Dios y con el temor de Dios. Eso es el todo en el hombre. De modo que la vida sin Dios es la vida que no vale la pena. Los planes sin Dios son los planes que no valen la pena. El intelecto sin Dios es el intelecto que no vale la pena, que no sirve para nada. Esa fue la conclusión de Salomón. Y esa es la conclusión que encontramos en la inspiración del Espíritu Santo, cuando Él dice, el fin de todo el discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en el hombre.